Sí, señora. Cambios con respecto al Lo antiguo importante, código. bueno, la sucesión todos sabemos que es el proceso que se abre con la muerte de una persona y está relacionado a los bienes y a las deudas que esa persona tenía. Sí. El nuevo código no ha introducido grandes cambios en el tema de sucesiones y lo que ha hecho es intentar simplificar el sistema que teníamos. Lo importante es determinar que se aplica para las personas que fallecieron después del 31 de julio del 2015. Es decir, que la ley que rige es la ley vigente al momento del fallecimiento de la persona. Por eso, esto lo vamos a ver aplicado con el correr del tiempo, porque por ahora la mayoría de las personas que estamos haciendo nosotros hoy la sucesión son fallecidas antes de la reforma del código, que se sigue aplicando el código de Vélez-Arfield. A diferencia de otras cuestiones que comienzan. Exacto, que comiencen inmediatamente. Inmediatamente, sí. Entonces, eso es importante, salvo algunas normas procesales que este código también incorpora, que son de vigencia inmediata, pero no es algo que creo que pueda ser interesante de tratar. Lo importante es que este código mantiene la existencia de los sistemas de herederos forzosos por un lado y por otro lado la posibilidad de que una persona disponga de una parte de su patrimonio. Bien. Los herederos forzosos siguen siendo los mismos, es decir, ascendientes, descendientes y cónyuge. Siempre hay que tener presente que si bien ha cambiado el tema de la unión convivencial, lo que antes era el concubinato, la concubina no sigue o no es heredera forzosa. ¿Estamos de acuerdo? Es importante eso. Si bien le da determinados derechos este nuevo código, que lo deben haber tocado ustedes cuando hablaron de unión convivencial, cómo continuar en el inmueble de la vivienda familiar por un tiempo determinado, o bueno, ahora todo el régimen de bienes que ellos pueden, no es automática la posibilidad de heredar, no es heredera, no como la cónyuge, ¿sí? Los cambios de este código importantes, el primero creo yo que está relacionado con un tema comercial que denomina solidaridad familiar. Sí. Esto, el código dice actualmente que cualquier heredero que haya participado en la constitución de una unidad económica puede pedir que esa unidad económica no sea sujeta de partición, es decir, no se divida. Esto hace a la protección de el comercio familiar, digamos, en el cual el cónyuge o alguno de los hijos formaba parte, había ayudado a construirlo y después cuando fallecía el titular, bueno, ese comercio, esa sociedad iba a dividirse entre los restantes herederos y se desmembraba. Hoy el heredero tiene la posibilidad de pedir de que no se parta. Eso es muy importante y antes no existía. Después, algo que hace a la posibilidad de dejarle a una persona determinada una parte de nuestros bienes. El código actualmente disminuye las legítimas hereditarias o como contrapartida aumenta la posibilidad de donar una parte de nuestros bienes. La terminología en sucesiones es compleja, yo intento hacerlo lo más simple para que me entiendan. Antes una persona, antes de fallecer, podía dejar un testamento o hacer una donación para dejarle una parte de sus bienes a un tercero, a otro heredero, hoy en día a una institución jurídica. Esa parte antes era más pequeña, vos solamente podías disponer del 20% de tu patrimonio. En cambio ahora esa parte se ha hecho más amplia. Una persona que tiene hijos puede disponer del 33,33% de su patrimonio mediante un testamento o una donación efectuada a un tercero, es decir, que tiene mayor posibilidad de manifestar su voluntad y de dejarle los bienes a quien él considere que se ha hecho acreedor de esa decisión. Hasta ese porcentaje. Hasta ese porcentaje, porque el tema de los herederos forzosos sigue vigente. Nuestra ley establece que si hay cónyuge, hijos o padres, o sea, ascendientes o descendientes, hay una porción de nuestros bienes que tiene que ir a ellos. Nosotros no la podemos tocar por un testamento. Cónyuges, hijos o padres también. Claro. O sea, si nosotros muere una persona soltera, los bienes van a sus padres y esas personas son herederas forzosas. No así los hermanos, los tíos, los primos, que no son herederos forzosos, en consecuencia que de existir solamente ellos, esa persona va a poder por testamento disponer del 100% de sus bienes, ¿sí? Entonces eso ha cambiado y también ha cambiado
la porción que puedo disponer cuando solamente hay cónyuge o ascendientes ya es del 50% y no del 33%. Uh-huh. Eso suele ser motivo de consultas para aquellos que, si bien en nuestro sistema no nos gusta planificar la muerte, pero hay gente que piensa y que consulta sobre qué puede hacer, cómo puede hacer para dejar, qué puede dejarles a quién y qué no, para no generar conflictos posteriores. Uh-huh. Porque si nosotros nos excedemos de esa parte que por ley podemos dar lugar a que los herederos forzosos, con posterioridad hasta nuestro fallecimiento y demás, generen conflictos reclamando que ese bien dado de más o repartido de más o esa partición ilegalmente hecha en cuanto al porcentaje vuelva a la sucesión. Entonces es importante tener presente esta posibilidad de partes que se va a analizar en cada caso puntual. El porcentaje no varía, pero va a tener que tener un análisis de qué representa ese 33,33% en el patrimonio de una persona. Claro. ¿Sí? Uh-huh. También se protege a los ascendientes o descendientes con discapacidad, en el mismo lineamiento que tiene el código de esta protección integral, porque a ellos se les permite dejarles, más allá de este 33,33 disponible, el tercio de la legítima, aumentar el tercio de la legítima. A ver, vamos a hacerlo más simple. Si yo tengo un heredero con discapacidad, puedo, de ese 66,66 que sí o sí le tengo que dejar a mis herederos forzosos, disponer de un 22% para beneficiar al heredero discapacitado. Uh-huh. ¿Sí? Y el resto, el 48% restante, se va a dividir entre todos los herederos forzosos, incluido la persona con discapacidad. O sea que si le sumamos el 33 más el 22, ya tenemos el 55, más lo que le corresponde en porcentaje, es un cambio muy grande y esa persona con discapacidad se va a ver muy protegida legalmente uh-huh. en la posibilidad, siempre y cuando el causante lo prevea, lo haga de esa forma por testamento, ¿sí? No es automático. ¿Estamos de acuerdo? Después, el tema que introduce lo que se llama un proceso licitatorio que se da en el tema de una sucesión. En el tema de una sucesión, ustedes saben, o la gente mayormente conoce lo que es las hijuelas, lo que se denomina así, que es la porción que se le adjudica a cada heredero. Introduce lo que se llama la licitación, diciendo que un heredero puede pedir que determinado bien se incorpore a su patrimonio, siempre ofreciendo un porcentaje mayor al que determine el avalúo. O sea, cuando se hace una sucesión, esos bienes se tasan, se determina un precio. Bueno, si yo quiero que determinado bien ingrese a mi porción y no a la porción de otro heredero, puedo licitarlo, dice el código, es decir, ofrecer un importe mayor que la tasación que se ha hecho jurídicamente y pedir que ese bien me quede a mí. Ese sería, digamos, antes no existía esta posibilidad. Antes, si los herederos no estaban de acuerdo, la división era judicial y no había más opción que lo que determinaba en su momento el perito, tasador, partidor o el juez, que era quien aprobaba esa partición. Hoy en día el heredero tiene la posibilidad de decir, bueno, yo licito el bien ofreciendo mayor valor que el que ha determinado la justicia. Es decir, los restantes herederos no van a perder económicamente porque está asegurado el importe, pero sí van a tener la posibilidad de optar por quedarse con ese bien o con otro bien. ¿Sí? Y por último, algo que toca tangencialmente el tema de las sucesiones, pero que a veces es importante, es el tema de reclamar, eso que decíamos, la legítima, que es la porción que no podemos disponer, que fue violada. Es decir, que la persona se excedió en lo que podía disponer a favor de un tercero, que generalmente se hacía mediante donación, se hace mediante donación. ¿Y qué hacía? Que ese bien fuera visto con malos ojos cuando uno lo iba a ofrecer como garantía, o cuando se vendía, o cuando se iba a hacer un crédito. Cualquier bien que en sus antecedentes tuviera una donación era eliminado, porque estaba la posibilidad de que los herederos vinieran a reclamar ese bien diciendo, no, la donación estuvo mal hecha, excedió la porción que esa persona podía disponer, vuélvanlo a la sucesión. Entonces esos bienes quedaban fuera prácticamente de esta parte del comercio jurídico que era
tenerlos en cuenta al momento de un crédito o algo así. Hoy en día nuestro código establece que esta acción para reclamar la legítima violada puede ser solamente hasta los 10 años desde que se hizo la donación o 5 años de la muerte del donante, lo que suceda primero. Es decir, que se pone un límite. Yo no puedo reclamar sobre esta donación más allá de los 10 años. ¿Sí? Y eso es importante porque va a brindar cierta seguridad jurídica y va a hacer que esos bienes, al momento de analizarse para que un crédito, lo que sea, sean tenidos en cuenta, y va a permitir una mayor disponibilidad de ellos, que hoy en día, cuando se analizaban en los bancos los antecedentes jurídicos de un negocio, siempre que había una donación, automáticamente eran eliminados. Nosotros hablamos mucho del tema de testamentos y la ley mantiene vigente el tema de los testamentos, que es la posibilidad que nos brinda de dejar nuestros bienes, una porción de nuestros bienes a quien nosotros queremos, y creo que va a estar con esta ampliación de la porción que podemos disponer, se van a poner un poco más en práctica el tema del testamento, y deja vigente 2 modelos solamente, que es el testamento hológrafo, es decir, aquel testamento hecho de puño y letra del causante, que solamente debe contener la fecha y la firma, la fecha para saber que esa persona era mayor de edad al momento de hacerlo, y la firma, nada más. O sea, cualquier persona mayor de 18 años, en su vivienda, en cualquier lado, siempre que agarre una hoja en blanco de puño y letra y escriba su idea de disponer de sus bienes, es válido. Puede dejárselo a un tercero, puede ocultarlo, no hace falta que los herederos sepan de esto, ¿sí? No es obligatorio. Es válido y puede hacerlo, ¿sí? Y el otro tipo de testamento que tenemos vigente es el que se hace por escritura pública, que también brinda una mayor flexibilidad, porque en lugar de necesitar 5 testigos como se necesitaba antes para hacerlo ante escribano público, ahora necesitamos 3 solamente. O sea que toda la reforma esta del Código en Sucesiones sigue el lineamiento del Código Nuevo, intentando respetar la voluntad, darle prioridad a las decisiones personales, incluso en el momento de la muerte. Y eso creo que va a ser un cambio y se va a ver con el transcurso del tiempo. Victoria, muchísimas gracias. No, por favor, Valeria, gracias a ustedes.